Muy buenas noches, bienvenidos al cuarto programa Viaje en el Tiempo, cuyo protagonista en la jornada de hoy es José de Nazaret. Como vengo diciendo en anteriores programas, primero va a haber una exposición y como estamos en directo en esta red social, cuando terminemos la exposición, cualquier pregunta que estiméis conveniente, yo sinceramente pues estaré encantado de contestarlas. Bueno, pues comenzamos con un personaje, nada más y nada menos, dedicado a el Padre terrenal de Jesús. Todo lo que aquí se va a decir es desde el punto de vista siempre histórico de lo que escribieron aquellos manuscritos que hablaron de este personaje. Bien, José nació en Belén. Sabemos por genealogía que su padre se llamaba Jacob. Su madre no tenemos datos de ella o no estaba escrita entonces. José, profesionalmente, siempre lo hemos vinculado con la carpintería. Bien, pues no. Es mucho más que carpintero y os lo explico. José se dedicaba a la construcción. Él era, digamos, un jefe de obra, un encargado de obra, que tenía gente a su cargo. ¿Por qué digo esto? Porque el manuscrito original que habla de la profesión de José en griego es tekón. Tekón significa hombre de la construcción o hombre encargado de obra. El tema de carpintero, más adelante en esta exposición, descubriremos por qué ha llegado a nosotros esa tradición. ¿De acuerdo? Bueno, pues José estaba casado. Estaba casado y después se quedó viudo. Y tuvo 6 hijos. 4 varones y 2 hembras. Los varones se llamaban Simeón, José, Santiago, que con posterioridad fue apóstol de Jesús, Santiago, conocido como Santiago el Menor, y Judas. Evidentemente no se trata de Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. Y sus hijas, sus nombres en griego son Lisia y Lidia, que traducido o empleando el hebreo es María y Salomé. Muy bien. Pues paralelamente a José, María, sus padres, Joaquín y Ana, cuando le hicieron una promesa a Dios, si le daban un niño o una niña, se lo entregarían al templo del Señor. Bien, pues los padres cumplieron esa promesa con el nacimiento de María y desde los 3 años estuvo en el templo de Jerusalén. Ella también es, al igual que José, de la tribu de Judá, de la estirpe del rey David. Pues en aquella época, cuando una mujer tenía la primera menstruación, una adolescente, una joven, pues le buscaban matrimonio. ¿Qué ocurrió? Que cuando tuvo la primera menstruación María, al fallecer, ya estaban muertos sus padres, ya iremos a ese programa, ¿no?, de Joaquín y Ana, pero los padres de María ya habían muerto, pues el responsable del futuro de María era un sumo sacerdote del templo llamado Abitar. Claro, él pensó, ¿qué hacemos con esta doncella que ya es mujer? Y el sumo sacerdote Abitar citó a todos los varones solteros o viudos para ver quién le tocaba en suerte a María. Fue uno de los que fue, lógicamente, fue José, en condición de viudo, de la tribu de Judá, y algunos escritos hablan de que una paloma se posó sobre su bastón, otros nos comentan que era el que tenía el cayado más pequeño y por eso lo eligieron. Lo cierto es que le tocó en suerte a José María. Pero es curioso porque ninguno de los dos al principio estaban de acuerdo. María le dijo al sumo sacerdote que ella, sus padres, la habían metido en el templo de Jerusalén para que orara durante toda su vida y quería dedicarse a la contemplación, como hoy en día puede ser una monja. O sea, dedicar su vida a Dios y no conocer a ningún varón. El sumo sacerdote Abitar le dijo que no podía ser, que él era el responsable y por tanto, ante esa responsabilidad,
según la ley había que buscarle matrimonio. Y José le dijo al sumo sacerdote que él era viudo, tenía seis niños a su cargo, tenía mucho trabajo y que no se podía hacer cargo de una doncella tan joven. El sumo sacerdote Abiatar le amenazó y le dijo: José, como no acepte a María, te expulsamos del templo de Jerusalén, porque está incumpliendo la ley. Lo cierto es que al final aceptó José a María, un poquito forzado, después seguiremos la historia, y se instalaron en Nazaret. Bien, para que María estuviera atendida, José le buscó a 5 doncellas. ¿Cuál era el motivo? Porque le había salido un encargo en el mar de Galilea. José tenía que construir los astilleros, propiedad de Juan Zebedeo. ¿Quién era Juan Zebedeo? Juan Zebedeo estaba casado con Salomé y eran los padres de los futuros discípulos de Jesús, Santiago y Juan. Entonces, José se tenía que ausentar durante un año de Nazaret para cumplir el encargo. Muy bien, se marcha a Cafarnaúm, pero cuando vuelve, porque antes que quiero aclarar una cosa, la palabra custodiar en aquella época es como el noviazgo hoy en día. Es decir, el compromiso que tenía José y María es que durante un año podía vivir en su casa, pero no tener relaciones, no podían tener relaciones algunas. Bueno, pues con ese periodo de custodia aprovechó José para trabajar en los astilleros de Juan Zebedeo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando llega a Nazaret de vuelta, se encuentra a María encinta. La palabra encinta hace referencia, porque la habéis escuchado, ¿no? Una mujer embarazada encinta en aquella época se le decía porque la hebrea tenía una túnica blanca y se colocaban una cinta debajo de la barriga, de ahí viene la palabra encinta. Claro, imaginaros ese hombre que venía de trabajar de Cafarnaúm, en un periodo de custodia, del cual no podía tener relaciones con María, se encuentra a la doncella embarazada, encinta. La reacción primero de José fue tremenda, tuvieron una discusión tremenda. Le decía una y otra vez: ¿qué has hecho, desgraciada? ¿Cómo se te ocurre? ¿Con quién has estado? Si tus padres Joaquín y Ana te entregaron en el templo de Jerusalén para que oraras para Dios, ¿cómo me haces esto? Y él se arrepentía una y otra vez, diciendo: no debería de haberla aceptado nunca. ¡Qué desastre! ¿Qué pensó José? Voy a abandonar la casa y la voy a repudiar. El repudio. ¿Por qué? Tiene una explicación. En ese momento José pensó en María. Porque imaginaros que en un periodo de custodia en donde no podían tener relación, su mujer se queda en estado. Eso supondría, y como sabéis bien, adulterio. Y el adulterio en Israel era la lapidación. Entonces José tuvo esa reacción para, de alguna manera, salvar a María. Pero es curioso porque, por un lado, nos cuenta y nos narran que José tuvo un sueño, que una voz joven le dijo: José, hijo de David, no tema tener por esposa a María, porque lo que hay en su vientre es fruto del Paráclito, es decir, del Espíritu Santo. Y por otro lado, las 5 doncellas que se quedaron ese año con María, no paraban de decirle una y otra vez: Señor José, que María no ha tenido relación con nadie, que no conoce varón. Claro, él un poco en duda o no, resulta que en aquella época coincidió con el primer censo del gobernador de Siria, Quirino. Ya en un programa le dedicaremos tiempo, porque ya sí os adelanto, el primer censo ocurrió en el año 6 a.C., porque Jesús no nació nunca en el año 0. Hubo un error de Dionisio el Exiguo, perdonadme este paréntesis. En el 525 hubo varios errores de datación, ¿vale? Por eso nosotros consideramos el año 0, pero Jesús, según los datos que tenemos de la fundación de Roma, nació en el año 6. Bueno, la parte positiva es que os acabo de quitar 6 años todos. Bueno, pues con el censo de Quirino tuvieron que ir a Judea, a Jerusalén, a registrarse. El censo no es otra cosa sino es censar a la familia para poder pagar después tributo a Roma. En ese desplazamiento iba María en un estado ya avanzado, iba José
y también le acompañaba a su hijo mayor, Simeón. Cuando llegaron a Jerusalén, no había sitio, porque claro, era una convocatoria tan grande que no había sitio en donde hospedarse. Siguieron para adelante y él, claro, fue a su ciudad natal, a Belén, y en las proximidades de Belén, ya a María rompió aguas. José, muy nervioso, buscó un hueco, encontró una gruta, y ahí se quedó María acompañada de Simeón, pero según la ley judía y de la época, solamente se le podía atender en el parto una comadrona hebrea. Bien, pues aquí hay dos hechos que fue un punto de inflexión para José. El primero fue que la comadrona hebrea que atendió en el parto a María, de nombre Zelomí, después de atenderla en el parto, porque las mujeres tenéis, las doncellas jóvenes, tienen una membrana que se le llama himen, para las comadronas hebreas le llamaban naturaleza. Claro, cuando nace el niño Jesús, como en aquella época no había ecografía, Zelomí palpó a la Virgen por si, a María, por si venía otro vástago, y comprobó que su naturaleza estaba intacta. Zelomí pegó voces, ¿no?, en aquella gruta, ¿no? José estaba, perdonadme esta expresión, ¿no?, alucinado de lo que estaba escuchando. Y otro detalle que a José le hizo pensar, y muy mucho, quién era ese niño, fueron 3 personas que vinieron de Persia, estuvieron ante con Herodes y siguiendo una luz se plantaron en el portal de Belén. Eran 3 hombres que iban con su séquito. Uno, el mayor de todos, de nombre Melcón, conocido como Melchor, Gaspar y Baltasar. El mayor, Melchor, le dijo a José: tenemos un legado antiguo de nuestro emperador Ciro II el Grande, por el cual os aseguramos que este niño será el rey de reyes. Aquello, mezclado con lo que escuchó de la comadrona hebrea, José empezó ya a tomar forma, digamos, a entender un poco que, oye, que ese niño era especial y que todo lo que estaba ocurriendo y cuando él estaba en Cafarnaúm también era especial. Bueno, pues, claro, no sé si se nombra en los escritos que en un sueño le dijeron a José que se fuera con la familia porque Herodes quería matarlo, o bien fue los mismos magos de Oriente, los mismos astrónomos de Persia, los que le vieron una reacción muy rara de Herodes y provocaron que la Sagrada Familia se fueran a Egipto. Lo cierto es que fueron a Egipto y estuvieron 5 años. ¿Qué es lo que hacía José en esos 5 años? Pues como él ya no tenía su equipo ni su obrero, porque estaban todos en Nazaret y en Israel, pues él empezó a hacer trabajos en los domicilios, en las casas, sobre todo relacionada con la madera. De ahí viene probablemente la atribución tradicional de José el carpintero, pero con el único fin de alimentar a su familia y sostenerla, lógicamente. Cuando los hebreos, los varones, comían antes que las mujeres, José lo hacía al revés. Primero comía la María, comía a su hijo Jesús, y él siempre era el último si sobraba. En aquella época de Egipto, María evidentemente se enamoró enormemente de un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre protector, y un hombre que mientras que estuvo en su vida nunca le faltó de nada. ¿Por qué estuvieron 5 años? Porque murió Herodes I el Grande. Y si Herodes, que estaba en Israel, por eso no querían volver, tenían miedo, ¿no?, de volver a Israel. Si Herodes I el Grande era malo, su hijo Herodes Arquelao era peor todavía. Ese fue el motivo por el cual estuvieron esos 5 años en Israel. Y una vez que murió Herodes Arquelao, el sustituto del Grande, pues volvieron y se instalaron, volvieron a su patria y se instalaron en Nazaret. Jesús tenía 5 añitos. Durante ese periodo, pues José volvió a recuperar su equipo de obra y Jesús pues lo acompañaba como un chico de 6 años, de 7, jugaba con los amigos. Pero un buen día Jesús se perdió en el templo de Jerusalén. Los padres iban en una caravana, José y María. Se volvieron y encontraron a Jesús hablando con los sabios del templo. Le riñeron. Pero cuando llegaron a Nazaret, José empezó a tener una fiebre alta.
Es que esta parte me emociona mucho. Es que lo estoy viendo. Empezó a tener una fiebre alta, se derrumbó, se cayó. María lo tumbó en la cama. Estaban allí los hermanastros de Jesús, estaba también Jesús, tenía 12 años. María lo agarraba por el pie, era la forma que tenían, ¿no? Por las plantas de los pies, ver si la fiebre bajaba. Aquella temperatura elevada de José descendió y María, eufórica, dijo: mi José se ha recuperado. Qué cosa más linda. Y fue cuando Jesús le dijo: mamá, y a los hermanastros, el bueno de José ya no está en este mundo, se ha ido con mi Padre al cielo. Fue el momento final. Con Jesús dijo esas palabras con 12 años. Y ¿sabéis lo que también dijo? Nada, poco antes de morir José. Le dijo Jesús a José, perdón, su pequeño José: José, si alguien alguna vez escribe esta historia, que su casa esté bendecida por los siglos de los siglos. Yo he tenido ese honor de escribir la historia de este hombre, pero esa bendición del joven Jesús antes de morirse su padre la hago extensiva a todos vosotros. Que tengáis bendiciones, los que estáis ahora mismo viéndome en directo y aquellos que me verán no sé cuándo, pero en un futuro. Muchísimas gracias y sobre todo gracias, José, por existir. Disculpadme que me haya emocionado porque hace un momento la muerte de José lo acabo de vivir en persona. Gracias. Ahora, dicho esto, voy a dar un sorbo de agua y estoy a vuestra entera disposición. Tengo la suerte de tener en Castilla-La Mancha siempre a mi gran colaboradora y directora del programa, Gema, que es la que me manda las preguntas vuestras, porque a mí no me da tiempo leerlas todas tan rápido, y os contesto con mucha ilusión. Gracias. A ver, Eduardo desde Gijón pregunta: ¿realmente aceptó José el embarazo de María cuando el ángel le habló? Bueno, Eduardo, eso está escrito, ¿vale? Está escrito que tuvo un sueño, le habló un ángel, cierto es. Yo como historiador tampoco lo puedo poner en duda ese escrito, aunque me decanto más, siendo realista, por la constante insistencia, de las 5 doncellas que en ese momento estaban cuidando a María, que le repetían una y otra vez que no había tenido relación con un varón alguno. Bien, Manuel pregunta, ¿hay investigaciones o estudios sobre la primera esposa de José y de sus hijos hermanastros? No lo tenemos, Manuel. Y bueno, lo estoy investigando, todavía estoy estudiando, investigando el tema, pero ciertamente en aquella época, y lo hemos hablado muchas veces, yo tengo grandes problemas para hablar, por ejemplo, como el programa pasado de María Magdalena, o el que tendremos en un futuro, ¿no? Con María o María o Marta de Betania. Las mujeres poco contaban, lamentablemente, excepto para Jesús, hombre, y para José, las mujeres prácticamente ahí no contabais casi nada. Entonces, pues, lamentablemente no tenemos datos. Sí, por el árbol genealógico que nos menciona Mateo, sí sabemos que el padre de José era Jacob. Chelo pregunta, ¿tuvo Jesús más hermanos o hermanastros de María? No. Los 6 que he nombrado anteriormente, Simeón, José, Santiago, Judas, María y Salomé, eran los hermanos de Jesús. Cuando veis ese pasaje, ya de Jesús adulto, ¿no? Oye, que tus hermanos y tu madre están aquí. Y tal, hace referencia a los hermanastros, lo que pasa es que los consideraba, bueno, como hermanos. De todas maneras, Jesús consideraba a todo el mundo hermanos, ¿eh? La palabra hermano era muy común en aquella época. A ver, Liliana pregunta:
¿Por qué si el censo se hace en el lugar que vives, por qué se traslada? Porque José y María tenían que censarse en el lugar de su nacimiento. María nació en Jerusalén y José nació en Belén. Los dos eran de la tribu de Judá. Simplemente era por eso. De todas maneras, eran muy listos los romanos. Y te explico, Liliana. Por cierto, un saludo a México. Eran muy listos porque es que no todas las tribus tenían el mismo poderío, ¿no? Las tribus las 12 tribus de Israel equivale a las familias, ¿no? Por ejemplo, Dar, Nastulón, Isaacar eran más pobrecitas en este caso, porque eran de la zona un poco del norte, que, por ejemplo, la tribu de Judá o la tribu de Benjamín. Entonces, pues, del lugar de nacimiento en donde fue. Lo que pasa que era considerado José de Nazaret o María de Nazaret por la residencia habitual que tuvieron después. Luis pregunta, ¿Simeón se podía decir que es el hermano de Jesús? Simeón es el hermanastro, el mayor. Acompañó a su padre a Belén, pero después Luis regresó con sus hermanos a Nazaret. Los que huyeron fue nada más que la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque el riesgo estaba sobre el niño, ¿no? El niño Jesús. Los magos visitaron a aquel rey Herodes y cuando vieron a esos magos de Persia con todo su séquito, este hombre pues tembló. Dice, bueno, si viene a rendirle honores a esta gente, el que van a hacer será un gran rey. Solución, me lo cargo, y perdón por la expresión, así, lo mato, radical. Entonces, pues claro, cuando ocurrió eso, Simeón se volvió con sus hermanos a Nazaret y ellos huyeron a Egipto. Pero Simeón es, digamos, el hermanastro, porque forma parte de uno de los 6 hermanastros de Jesús. A ver, Eva María pregunta, sé que José era viudo y carpintero. ¿Tenía hijos? Bueno, es lo que comenté, Eva. Era viudo y tenía 6 hijos. Viudo, carpintero. Se dedicaba a la construcción. La carpintería la ejerció sobre todo en la época, Eva, de que estuvo en Egipto. Vicente pregunta, ¿con qué edad murió San José? ¿Dónde murió y dónde se encuentra su tumba? Bien, la tumba no está claro porque el nombre de José era muy común. Y en aquella época no está claro y además no se menciona en ningún lado. ¿Con la edad que murió? Sí, 34 años, lo dicen los manuscritos. Yo solamente, Vicente, me adapto a lo que escribieron, ¿no?, de este personaje. Entonces, 34 años equivale, me voy a poner yo un poquito ahí, yo tengo 51, pues más o menos esta edad, en aquella época. En aquella época iba todo adelantado, ya 34 años era una edad madurita, ¿vale? No me quiero poner tampoco de muy mayor, ¿no? No se sabe la tumba, se han encontrado muchas tumbas con el nombre de José. José, María, eran nombres súper comunes en aquella época. Miriam. Mari Carmen pregunta, ¿el ángel qué? Yo pienso que quien quitó sus dudas fue ese ángel que se le presentó en sueño. Si no, no habría movido un dedo. Pues sí, vamos a ver, algo importante, Mari Carmen, porque independientemente de la existencia, independientemente de la comadrona que he comentado, la comadrona hebrea, aquellos magos de Persia, pues algo muy fuerte evidentemente sería el que protagonizó, o sea, el que provocó que José al final aceptara a María, porque ten en cuenta que eran muy cerrados los judíos en aquella época. Y tú te vas a trabajar y sin tener relación con tu mujer en el periodo de custodia y te la encuentras encinta. Si hoy en día el enfado puede ser monumental, imaginaron en aquella época. Por lo tanto, algo importante. Por eso yo también, Mari Carmen, me puedo decantar en ese sueño o en esa voz de ese ángel. Tony pregunta, ¿puede ser verdad que José murió cuando Jesús tuvo 20 años, por eso no le acompañó en los días de su apostolado? Bueno, según mis cálculos y siguiendo la cronología, 8 años menos, Tony, con 12 años, cuando Jesús tenía 12 años, porque ya una vez que recogieron a Jesús cuando se perdió en el templo, ya prácticamente, se seguía escribiendo sobre José, pero era ya el final de su vida. María se quedó viuda joven, bueno, y lógicamente
todos los hermanos pues hicieron su vida, algunos como el caso de Judas Tadeo y Santiago fueron discípulos de Jesús, Simeón se casó, se fue fuera de Israel, José igual, las mujeres igual, pero se quedaron sin su padre y Jesús tenía 12 años. Claro, en la época pública o en la etapa pública de Jesús pues no estaba presente José, que había fallecido bastante antes. Bien. María José pregunta, María era casi una niña, José un hombre bastante mayor, que pasaría por su cabeza para saber que iba a tener un hijo que no era suyo. Para el que no hubiera sido más creíble que el ángel si se lo hubiera aparecido en persona a él, y no en sueño. Sí hubiera sido, lo que pasa es que ya esos son, María José, con todo mi cariño, a lo mejor posibilidades, ¿no? Especulaciones que haríamos sobre lo cierto es que los manuscritos lo que nos habla es que le habló en sueños. En sueños. Obviamente, de habérsele aparecido a José personalmente, pues sería... Hombre, lo del tema de edad, en aquella época María José no importaba. Vamos a ver, a una mujer, cuando tenía la primera menstruación, el caso de María fue a los 14 años, pero si tenía 12 años y tenía la primera menstruación, automáticamente le buscaban esposo. Le buscaban marido, en función, da igual la edad, ¿no? Pero en función, en primer lugar, tenía que ser de la misma tribu y después mediante un acuerdo contractual. Tony pregunta, en Lucas 8:19 y en Marcos 3, ¿no es el hijo del carpintero? Bueno, ahí es donde está la clave, Tony, ahí es donde está la clave. Si vamos a esos evangelios hechos por copistas, ¿vale? Pues se transformó la palabra de tecón por tecónsin, entonces se puso carpintero. Yo por eso he dicho que era constructor, porque el original de Mateo y de Lucas, el original que se escribió en griego, aparece el término tecón. Y grafológicamente se sabe que fue el original. ¿Qué os le ocurre a los evangelios? Que se van copiando de uno a otro. Y le pusieron ahí un apellido a la construcción en forma de carpintería. Pero realmente el original de ambos evangelios aparece tecón en griego, que significa encargado de obra, jefe de obra. Tony pregunta, ¿no es su madre María y su hermano Jacobo, José, Simeón y Judas? Sí. ¿No están todos sus hermanos con vosotros? ¿Dónde pues estuvo en todas estas cosas? Bueno, antes lo comentaba Tony, que cuando aparece en los manuscritos, los evangelios, no es tu madre María y sus hermanos Jacobo, que es Santiago, José, Simeón, aquí pone Simón, Simeón y Judas. Bueno, no están todos hermanas, es por eso, porque, bueno, la palabra hermano en aquella época ya digo que era normal, pero el caso concreto de Jesús eran hermanastros porque eran una relación, según lo escrito, que tuvo José como viudo de una anterior mujer. Que ese dato de la mujer no lo tengo. Desgraciadamente, ya digo, las mujeres no se registraban, muchas de ellas. Bueno, seguimos. Tony. Por lo que las apariciones bíblicas siempre hacen referencia a que dichas apariciones son sueños u otra simbología, y no en persona física o espiritual, pero nunca en una visibilidad real. Se hace siempre referencia, Tony, y eso es cierto, se hace siempre referencia a sueños. Aunque el que tenga la oportunidad de leer mi libro, que aquí yo sé que hay muchos que lo tienen, a María fue física. Y además María se confundió y se asustó, ¿no?, de la persona. Pero la gran mayoría se habla en sueños, ¿no? En sueños, pero unos sueños con una lógica muy determinada, ¿no? Que era, al fin y al cabo, el no temas, no temas, no temas y no temas. Constantemente. José Antonio pregunta, ¿existe alguna supuesta tumba de José localizada? No. Es que el problema, lo he dicho anteriormente, era un nombre muy común y hay muchos osarios y pequeños en donde guardan los huesos, los judíos guardaban los huesos y demás de aquella época, y de José hay... Y si excavamos ahora mismo Israel, nos podemos encontrar en tumbas, pues, numerosos datos, ¿no? Sí, hasta hoy en día, y lo podéis ver en los programas, hay dudas, ya llegaremos, ¿eh?, en dónde está la tumba de Jesús. Imaginaros, fue el personaje que fue. Bien, seguimos. Chelo pregunta,
¿María fue virgen siempre? Buena pregunta, Chelo. Me voy a detener un momentito porque ya haremos el programa de María. La palabra virgen viene del hebreo, etimológicamente significa joven. Entonces, ciertamente, Selomí lo que hizo referencia a una virgen es una joven, una doncella, ha dado a luz con su naturaleza intacta. En ningún manuscrito aparece de que tuvieran ninguna otra relación o ningún otro hijo. Ella adoptó, por llamarlo de algún modo, como si fueran sus propios hijos, a los 6 que venían de José, además de su hijo Jesús. Pero no hay datos, si no lo diría, que tuvieran más, o sea, más hijos, ¿no? Y tuvieran más relaciones. De todas maneras, vinieron de Egipto, José murió a los 34 años, el hijo de no le dio tiempo tampoco. Entonces, pues no hay constancia de que tuvieran más hijos, sino simplemente Jesús. Jesús es el único. ¿Cómo? Dato real. Marisa pregunta, José, al descubrir el estado de María, intuyó que sintió miedo, pero ese miedo fue realmente por él, porque pensara que no había cumplido su cometido, o lo contrario, fue temor a que María sufriera un castigo. Efectivamente, Marisa, toda la razón del mundo. Cuando se habla de repudiarla, muchas veces, si leemos los manuscritos, los evangelios y Mateo, y lo leemos, nos da la sensación de, bueno, joder, qué mal se está portando José. No, era en defensa de María. Era en defensa de María porque en un periodo en custodia, ¿sabe? Y este hombre además fuera, ¿no? Trabajando, ese embarazo era motivo de lapidación. Era motivo de adulterio. Y según el Deuteronomio y el Levítico, fundamentalmente, se castigaba con la lapidación. José lo hizo bien. José la quiso abandonar para que no le ocurriera eso. Y lógicamente tenía mucho temor él, sin lugar a dudas. Tony pregunta, Pepe viene de José, pero ¿sabéis por qué? Sí, padre putativo, Pepe. Por padre putativo, ¿no? A eso hace referencia, ¿no? Sí. Tony pregunta, porque padre putativo no es un insulto, ¿eh? Es una persona que ejerce de padre, pero sin haber participado con la semillita de padre. De ahí viene Pepe. Tony pregunta, ¿por qué las estatuas de José del siglo XVI, más o menos, escultura, ponían Pepe, padre putativo, de que hay su nombre? Ah, bueno, de ahí. Bueno, pues mira, casi todas ponían Pepe. De ahí viene lo de la palabra de Pepe, el diminutivo, ¿no? Puede ser, pero vamos, este dato ya nos vamos un poco más al siglo XVI. Lo voy a consultar y en el próximo programa o incluso te contesto personalmente por el Facebook, ¿vale? Liliana pregunta ¿qué hizo Jesús de los 12 a los 33 años? Buena pregunta. No hay documentación, pero tampoco vamos a especular. Aquí hay muchas especulaciones, que si se fue a orar con los monjes tibetanos, que no hubo documentación. La explicación que hemos dado los historiadores, entre ellos yo estoy de acuerdo con en paz descanse, con Gesa Verme, un turco, es que Jesús fue famoso, cada vez con más seguidores, en su etapa pública, por eso se le llama su etapa pública. Hasta la fecha reconstruyeron, digamos, su pasado hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque ya fue famoso. Entonces reconstruyeron, oye, ¿de dónde viene esta persona? Si es el Mesías, ¿quién era su padre? ¿Quién era su madre? Pero, claro, eso ocurrió ya con posterioridad. Desde los 12 hasta los 33 años, Jesús pasó inadvertido, desapercibido totalmente. Jesús empezó a ser conocido cuando se bajó a Judea y su pariente Juan le bautizó. A partir de ahí. ¿Y de qué manera? Porque en 2 años y medio tuvo más de 500 seguidores. Pero él no era una persona conocida, no se narraba historia. Había un cronista de la época, era Flavio Josefo, y narraba historias de los romanos y poco más. Allí en aquella época se escribía muy poco. La historia biográfica, ¿no? En este caso. Liliana pregunta, ¿qué hizo Jesús de los 12 años a los 33? Bueno, esa, perdona, que no lo había notado, vale. José Antonio pregunta, ¿fue José un hombre adinerado?
Sí, sí. Con rotundidad por los manuscritos. Aparte que era de la estirpe del rey David y de la tribu de Judá, José le iba bien. Pero es que también se ha vinculado con la pobreza, ¿no? José, María, el portal de Belén. No, es que no había sitio. Y en aquella época se daba a luz en cualquier sitio en donde estuviera un poco oculto, ¿no? Y bueno, pues encontraron una cueva, ¿no? Cercana a Belén en el momento del censo. Pero era una persona con recursos. 5 años en Egipto dan para mucho. También era un gran trabajador. También obtuvo parte de la financiación de ese viaje por los magos de Oriente. Tenía recursos, además constructor, y en ningún momento se hablaba de una persona con necesidades. De hecho, cuando él se fue a Cafarnaúm a trabajar, dejó a María y contrató a 5 mujeres que la atendían. ¿Quién tiene 5 mujeres que te atiendan? Hay que tener dinero para eso, ¿no? Liliana pregunta, ¿qué se sabe de los hermanastros de Jesús? Pues mira, se sabe la historia de los importantes, lo decía antes. Cuando una persona es importante se busca sus vínculos. De lo demás ni se escribía. Simeón se fue, desapareció, se casó y se fue de Israel y ya no sabemos más de él. José igual. María y Salomé se casaron y se fueron con su marido también fuera de Israel. Y tan solo sabemos Judas Tadeo y Santiago. ¿Por qué? Porque se convirtieron posteriormente en discípulos de Jesús y hicieron el apostolado. Santiago se llama Santiago el menor para diferenciarlo de Santiago el mayor, obviamente. El Santiago el menor y Judas Tadeo. Es la historia que se sabe. Pero el resto de los hermanastros no tenemos noticias. Haremos un programa especial, Liliana, para Santiago el menor y para Judas Tadeo, para, bueno, que veamos por dónde predicaron y en dónde murieron y cómo murieron. Mártires casi seguro, ¿eh? Felipe pregunta, ¿influyó que Santiago y Judas fueran hermanastros de Jesús en su elección como discípulo? No creo, Felipe, mira, porque podía haber influido también en Simeón y en José, y sin embargo no tanto. La enseñanza de Jesús empezó con sus discípulos que conocemos, precisamente Felipe, con Andrés, con Santiago el Mayor, con Juan, con Natael o Bartolomé, como queráis, con Tomás, y ahí no estaban los hermanastros. Los hermanastros se incorporaron a posteriori. Los hermanastros se sintieron muy influenciados cuando llegó la noticia que el cuerpo de su hermano, o hermanastro, como queráis, había desaparecido de la tumba propiedad de José de Arimateo. Eso le llamó muchísimo la atención. Y empezaron a predicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Puri pregunta, ¿y las mujeres que cuidaban a María, qué decían al verla encinta? Pues las mujeres le estaban sorprendidas porque fue lo que le dijeron a José. Porque ellas mismas no daban crédito, ¿no? Si no ha estado con varón ninguno, ¿cómo es que tienen un hijo? A mí me hubiera encantado haber sido, soy periodista del siglo I, pero no estuve en esa época, porque qué bonito sería entrevistar a estas 5 mujeres, porque sabemos que fueron 5 que atendieron a María, pero ya no sabemos más de ella. Pero estoy convencido, convencidísimo, que se sorprendieron tantísimo que fueron ellas las que le dijeron a José, no una vez, sino en varias ocasiones, José, que María no ha conocido a nadie, que no ha tenido relación con nadie, hemos estado todo el tiempo con ella. Tendría que estar muy convencida de lo que ocurrió. Casi seguro María se lo contó, lo del llamado Arcángel Gabriel. Bien, seguimos. A ver. Ángel le pregunta, ¿fue María consciente pese a su juventud de su misión? No, nadie era consciente, todo fue a posteriori. Pienso yo, ¿eh? Pero sí es cierto que lo que a María le llamó mucho la atención fue el anuncio del ángel. Entonces, de entrada, vale, pero que entenderlo lo entendían era difícil. Es que nos tenemos, ángeles, que ir a aquella época. Todo era un misterio. Pero en aquella época el concepto de padre no existía. Existía el concepto de un Yahvé rompediente, castigador. Entonces María podía estar hasta confundida, ¿no? A ver si me van a castigar con esto porque he hecho algo mal. La mujer era pecadora por naturaleza.
Cuando una mujer tenía, yo antes hablé educadamente de la menstruación, pero ¿sabéis lamentablemente cómo le llamaban? Que estaba contaminada cada vez que tenía una menstruación. Entonces, todo era castigo, tal. Yo creo que fue ya consciente, sobre todo cuando escuchaba a su hijo, cuando ya en la época pública, ¿no? En la etapa pública de Jesús, en su misión, y especialmente cuando fueron las demás mujeres a acabar con el cuerpo de Jesús y no estaba en aquel sitio. Y sobre todo cuando le dediquemos un programa a María, porque hoy es a José, pero cuando dediquemos un programa a María, quizá os sorprenda el final de la vida terrenal de María. Pero llegará, paso a paso, ¿no? Marisa pregunta, ¿José tenía hermanos? No tengo constancia, Marisa. Y probablemente no. ¿Por qué? Porque si no hubiera pedido ayuda antes de irse a Egipto solo con la Sagrada Familia. Hubiera pedido, porque si hubiera tenido hermanos o más hermanos, serían todos de Judá. Por Jerusalén, por Belén, y era la zona en donde nació Jesús y era la zona en donde estaba él antes de marcharse a Egipto, porque de allí se fue al Monte Hebrón y de ahí ya cruzaron por Sinaí y pasaron 5 años en Egipto. No aparece los hermanos de José por ningún lado, pero sería una postura muy lógica, es un pensamiento mío de que se hubiera puesto en contacto y hubiera en algún manuscrito aparecido la ayuda de tal hermano de José, pero no aparece en ningún manuscrito. Probablemente hijo único. Bueno, si aparece, yo me responsabilizo. Me responsabilizo de contarlo. Chelo pregunta, ¿en ese tiempo se decía la palabra hermanastro? No. En ese tiempo la palabra más común eran hermanos. Vamos a ver, todos eran hijos, Chelo, de Abraham, Isaac y Jacob. Esos eran los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, pues bueno, entre todos se llamaban hermanos, prácticamente, ¿no? Entre los judíos, ¿no? La palabra hermanastro no tiene... simplemente eran los hijos de José. Así es como eran conocidos. Hermanastro lo comenta ahora para que sea entendible en el siglo XXI. Bueno, espero estar resolviendo las dudas o las preguntas. Yo lo con todo mi cariño. Yo ya digo, sí, lo dije en el programa de María Magdalena y lo digo en este y lo digo siempre. Yo soy historiador. Intento unificar manuscritos y poderos contar, ¿no? A través de estos programas, pero no soy un opinador, no soy persona que me dedica a opinar, ¿no? Porque si no me saldría de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es que llevo más de 20 años con estos personajes fascinantes, pero lo estamos pasando canuta, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, porque hay muy poco escrito, hay que investigar mucho, no sabemos así aciertan muchos datos, se nos pierden datos. Pero es porque los que escribían eran muy pocos. Había más lectores, porque era una obligación de la ley, que escritores, y los que escribían le llamaban escribientes. Vamos, si yo llego a estar en aquella época y me pongo a escribir, yo estoy forrado. Porque no había mucha. Emi pregunta, ¿por qué en esa zona temían al fin del mundo? En Israel, el fin del mundo. Bueno, es que en Israel depende. Algunos sí lo temían, otros no. Vamos a ver, por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. Simplemente creían que tenía que venir su Dios y instaurar su tierra prometida en el lugar. Los fariseos sí creían en la resurrección. Es que los esenios temían. Los esenios que estaban en la zona del Mar Muerto sí temían enormemente por el fin del mundo. Eran monásticos. Depende, es que había muchos grupos diferentes, ¿no? Ideológicamente también hablando, aunque todos eran judíos, todos tenían que cumplir la ley, pero algunos eran diferentes a otros, ¿no? Y ya digo, los que temían por el fin del mundo eran los esenios, porque además estudiaban mucho el Antiguo Testamento y también le impactaba mucho a los esenios Sodoma y Gomorra, el diluvio universal y todas esas cosas que aparecen cuando Yahvé se cabreaba en el Antiguo Testamento, que los cabreos de aquel Yahvé tiene tela, ¿eh? Claro, aparece Jesús y habla de que el Dios no es el Yahvé rompediente, sino es misericordioso y rompió todos los esquemas.
claro. A ver, no sé si hay alguna más pregunta, alguna pregunta más, Gema, tú me dices. Ah, Juan. A ver, Juan pregunta. Ha hablado que José hizo un trabajo a Juan Zebedeo. ¿Puede que Jesús conociera en ese momento a sus discípulos Juan y Andrés? No habían nacido porque, lo digo sobre todo por referencia a edades, ¿no? Porque cuando José se fue a cumplir el encargo de Juan Zebedeo al mar de Galilea, María no estaba en estado. O sea, Jesús no había nacido. Por lo tanto, no lo pudo conocer. Eso fue anterior. Anterior al nacimiento de Jesús y posteriormente también, o sea, perdón, posterior al nacimiento de Jesús y posterior al nacimiento de Juan y de Andrés y de Santiago, los discípulos de Jesús ya. Cuando lleguemos al personaje de Jesús veremos cómo jugaba con algunos niños que en un futuro fueron sus discípulos, entre ellos Judas. Pero no lo pudo conocer porque en aquella época no había ni nacido Jesús. Precisamente cuando vino de terminar el encargo en Cafarnaúm de Juan Zebedeo, es cuando se encontró a María encinta. Ángeles pregunta, ¿cuál fue la relación de José y Jesús? Pues mira, según los manuscritos, muy entrañable, porque cuando estuvieron, bueno, Jesús a la edad de hasta los 5 años, 6, como cualquier niño, los manuscritos de su infancia, es un niño juguetón, travieso, bueno, clásico chiquillo, ¿no? Pero, pero ya cuando viene a Israel, algunos manuscritos mencionan de que Jesús estaba mucho con su padre, con José, con su padre terrenal, y le ayudaba. Incluso hay momentos que le ayudaba con efectividad, ¿no? Por ejemplo, hay un palacio que construyó José a un rey llamado Bodonsoro, y la cúpula, que no encajaba bien arriba, le ayudó Jesús, siendo un chiquillo. O sea, eso demuestra que sea alegoría o no, lo que se ha contado ahí o engrandecido todo, eso está significando, según lo escrito, de que Jesús acompañaba mucho a José en los trabajos. Muchísimo. A ver. Chelo pregunta, ¿hay imágenes de José? Imágenes que te imaginarías, muchísimas, si te refieres a imaginería, muchísimas. Hay de todo un poco. hay hay con esto un hacha cortando madera, sí, trabajando en su taller, ¿no? Y hay muchas imágenes de José, bueno, de las personas más, donde los imagineros y los pintores más sean de él y de María Magdalena, es curioso. Pero bueno, la que más es la Virgen María y Jesús, ¿no? Pero vamos, quitando a la Virgen María y Jesús, José y María Magdalena han sido los que más han pintado. Más han pintado, más han esculpido, hay muchas imágenes. Yo hace un momento en su muerte me lo imaginaba. María José pregunta, ¿tú crees que José fue feliz? Pues, vaya pregunta. Yo, a nivel personal, lo dudo. Lo que pasa es que era un hombre bueno. Y lo que le importaba era la felicidad de su mujer. Por eso María se enamoró enormemente de José. Y de que a su familia no le faltara de nada. No creo que fuera feliz porque él era feliz antes, quedó viudo, estaba con sus hijos y llevaba su mundo. Pero él tuvo por mandato del sumo sacerdote habitar, tuvo que acudir a aquel encuentro y él fue de vacío y se vino con una doncella. Una preocupación más y sobre todo después del disgusto inicial que se llevó, ¿no? Después en el censo, a nivel personal no, lo que pasa es que fue un hombre que se cayó y tiró para adelante y afrontó lo que le vino. Un gran padre, un gran marido, un buen hombre. Estoy convencido de ello. Si no, en algún que otro manuscrito ya se hubiera hecho indicación, María José, de cualquier... El único enfado que tuvo es normal, cuando vino de Cafarnaúm, de los astilleros de Juan Zebedeo, y se la encontró encinta. Eso fue el mayor enfado. Mariano pregunta,
Si en aquella época por mirar a un hombre lapidaban a una mujer y José sintió el embarazo sin hacer gestos hostiles. Ya solo por este hecho queda muy claro que también era un hombre divino comparado con los demás, y en cambio no se da mucha importancia. Tienes toda la razón, Mariano, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para él lo más fácil ante ese hecho es denunciarla. María hubiera sido lapidada. Pero el repudio nadie se ha dado cuenta lo que significa. Si José llega a llevar a cabo el repudio, se tiene que ir de Israel. Incluso sería él el acusado y podía haber terminado en un tribunal. Él lo único que pretendía era salvar a María. Por eso aceptó el niño, el niño ya es mío, porque sabe que cualquier adulterio en aquella época, lo que dice Mariano perfectamente, mirar a un hombre simplemente era motivo de lapidación. Así, de tristera, es la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación, Mariano. Muchas gracias. A ver. Vale, Rafael pregunta, entiendo que es el santo de los santos, tuvo a su cuidado a las dos personas más importantes. Sin lugar a dudas, Rafa, sin lugar a dudas. Eh, el prototipo de santo es el que festejamos nosotros, ¿no? Como el Día del Padre, es el Día de San José Obrero, un gran trabajador, un gran padre. En los manuscritos que escribieron sobre él, todo son admiraciones hacia ese hombre. Y eso los historiadores lo consideramos como cierto, porque en cualquier momento se podía haber criticado su forma de actuar y demás, pero en ningún momento se criticó. Además, esto es una situación complicada, tiró para adelante. Y ya digo, el último relato que me emociona muchísimo cada vez que lo leo en mi libro no, y lo sigo investigando, es la muerte. Es que tanto lo amo María, que hasta muerto se creía que estaba vivo. Es especial José de Nazaret, el santo de los santos, sin lugar a dudas. Sigo. Bien, a ver, no sé si hay alguna pregunta más. Ya me contestarán desde Castilla-La Mancha. No sé si os he atendido todo como os merecéis, que para mí es el máximo respeto. Si hay alguna duda o no ha quedado clara, alguna respuesta, me tenéis a vuestra entera disposición. En este caso, en esta red social, y posteriormente estaremos también en nuestro canal de YouTube, para el que no lo haya podido ver la exposición y quiera ver un poco la dinámica de las preguntas. A ver, me entra una nueva pregunta. Pichi. Pichi pregunta cómo lo va a hacer feliz un hombre cuya mujer lleva en su vientre al Hijo de Dios. Claro, es que sí, lo que ocurre es que a nivel personal es muy duro. Yo es que me pongo en el lado de José un poco, ¿no? Y por eso quizás se enamoró tantísimo. Ten en cuenta que para José todo fue un problema inicial. ¿Por qué? Porque una vez Pichi que acepta a María, se la encuentra encinta, tiene que censarla en Jerusalén. Herodes, a través de unos magos, se entera de que van a hacer un rey de los judíos y amenaza con matarlo. Tiene que dejar su trabajo, sus obreros, su gente y todo, irse a Egipto 5 años, a una tierra en ocasiones hostil, muy hostil. Fue una lucha constante de un hombre que se encontró. ¿Qué ocurre? Que era la felicidad suya estaba en el alma, o sea, no en este mundo. Ya una vez, a mí me recuerda mucho lo que le dijo la Virgen de Lourdes, y perdonadme que me salte de un tema a otro, pero bueno, la Virgen de Lourdes a Bernadette Soubirous en el 1500, perdón, en 1858 le dijo: yo no te haré feliz en esta vida, te haré feliz en la otra. José está siendo feliz ahora, sin lugar a dudas, en el paraíso, claro. Pero la vida fue duro, la vida de José. Fue duro porque se encontró con todas esas dificultades.
Y es que me ha recordado mucho a Bernadette Subiró, que ya algún día, si me lo permiten más adelante, haremos también, ¿por qué no?, unos programas dedicados a las apariciones marianas, porque es sumamente interesante. Yo estoy actualmente terminando una novela basada en hechos reales sobre las apariciones de la Virgen María en Bosnia y Herzegovina. Medjugorje. Bueno, pues, no sé, Gema, si me... A ver, no hay más preguntas, finaliza, estupendo, vale. Pues nada, mis queridos amigos, las personas que estáis en directo, muchísimas gracias por estar ahí. Me lo he pasado bomba, me he emocionado, lo he visualizado y muchísimas gracias por las preguntas y por mantener vivo este programa, que no es otra cosa sino que es homenajear, ¿no?, a aquellos personajes que estuvieron muy cerca de Jesús, incluso a familiares directos. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, con el programa sobre las dos hermanas de Lázaro, María y Marta de Betania. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.